Los latinos somos un grupo diverso que incluye personas de todas las razas. Somos una etnia. Cada uno tiene su propia historia y tradiciones, pero todos tenemos más probabilidades de tener diabetes tipo 2 que los blancos. Yo, por ejemplo, soy prediabético. Los adultos estadounidenses en general tienen un 40% de posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2, pero los latinos tenemos más del un 50% de probabilidades de tener diabetes y es probable que la desarrollemos a una edad más temprana. Los latinos tenemos tasas más altas de insuficiencia renal causada por la diabetes, así como por la pérdida de la visión y la ceguera. Para ayudarnos a entender esta enfermedad, tenemos en el programa a la doctora Suraima Corona Rodríguez y la doctora Mildred Sánchez. La doctora Corona se especializa en la diabetes y la doctora Sánchez es pediatra y sufre de diabetes y también nos va a contar su experiencia. Doctora Corona, bienvenida al programa. Uno de cada dos latinos desarrollará diabetes durante su vida. ¿Por qué somos tan propensos a esta enfermedad? Todos los latinos tenemos esta predisposición porque nuestra genética, cuando pensamos un poco, cuando el ser humano empieza a surgir en la faz de la Tierra y empieza a desarrollarse y a evolucionar, los latinos principalmente que estamos en la zona, digamos, en el ecuador del mundo, tenemos la necesidad en aquellos entonces de caminar más, de correr más, por buscar alimentos. Todas las personas que nacen y que se evolucionan en los polos de la Tierra tienen menos necesidad porque el invierno relantece todo, hace que todo sea más lento. Entonces el metabolismo tiende a no exigir tanta comida. Ellos pueden no tener que estar alimentándose siempre como nosotros. Nosotros necesitamos más energía y entonces hay que movernos más. Hoy por hoy los latinos ya no tenemos la necesidad como antes de buscar la comida tan intensamente, ¿no? Ya podemos estirar la mano para llegar a la despensa y entonces ahí hay comida y eso por supuesto implica ya no movernos tanto. Hoy pasamos mucho tiempo sentados, entonces digamos a grandes rasgos nuestra genética metabólica ha tenido que adaptarse al medio, pero este adaptarse al medio ha quedado como incompleto. Por esa razón, todos aquellos que tenemos estos genes hispanos, latinoamericanos, de piel más morenita, por así decirlo, tenemos más predisposición a la diabetes tipo 2. Por el contrario, quien tiene esta genética donde hay antecedentes anglosajones, una piel más clara, tienen mayor tendencia a la diabetes tipo 1. Esto es distinto la 1 de la 2, pero hay que entender que no es una cuestión racial, digamos como de clasismo, sino más bien es una cuestión más genética, más de genes. Pensemos un poco en esto que les digo, la evolución humana ha hecho que ciertos seres humanos, solo por la situación geográfica, tengan que hacer más cosas o menos cosas para alimentarse y para sobrevivir. Esa es la razón por la que los latinos tenemos mayor predisposición a la diabetes tipo 2, tenemos mayor predisposición a que nos crezcan un poquito más las caderas en las mujeres, por ejemplo, tenemos más predisposición a ciertas cosas específicas que tienen que ver con eso. Pero hoy, claro, el ser humano moderno ya no tiene que hacer lo que antes se hacía. Estamos hablando de millones de años. Los latinos tienen un riesgo del 66% de desarrollar diabetes tipo 2 y una vez diagnosticados tienen peores resultados que los blancos. ¿Por qué? Es su genética. De hecho, hay observaciones, incluso estos no solamente son estudios observacionales, sino también ya se han corrido metaanálisis donde la premisa es que las personas con diabetes tipo 2 no todas desarrollan el mismo tipo de diabetes, ¿no? Hoy por hoy no podemos hablar de una clasificación en diabetes tipo 2, pero hay personas que solamente con el cambio en el estilo de vida pueden llevarla, pueden controlarla, y hay otras personas que necesitan, que progresan rápido a la destrucción de la reserva pancreática de insulina y entonces hay que inyectarles insulina en la misma raza, ¿no? En el mismo gen latino. Entonces, esa diferencia no la podemos
clasificar o describir del todo bien, pero se ha visto que tiene que ver con su ambiente y con su cultura. Según el Brookings Institute, 1 de cada 5 diabéticos tienen síntomas depresivos. ¿La diabetes a menudo trae consigo problemas de salud mental? Hay muchas personas que piensan que la diabetes hace que la gente sea gruñona o malhumorada, o incluso miran conductas irritables y les hacen comentarios como revísate tu glucosa, controla tu diabetes. Un poco sumado a esta idea que me propone. Pero fíjese, Eduardo, que a mí me gustaría dejar claro que las personas con diabetes no son malhumoradas, pero sí es posible que lo que esté pasando es que no comprendemos la carga de cuidado que implica tener una diabetes. De hecho, lo que más se diagnostica en diabetes como trastorno de salud mental es síndrome de burnout, que es este síndrome donde la persona cuida siempre en pie de cama a un enfermo crónico. Entonces, una persona, de hecho, los profesionales de la salud tendemos a tener más burnout. Las personas con diabetes tienden a tener más burnout porque perciben que esto es el final de sus días, que esto es una carga difícil de llevar en la espalda, porque creen que la diabetes es terrible, es mala, porque creen que su vida se acabó, que ya no pueden comer lo mismo que antes, que su estilo de vida debe forzosamente cambiar. Entonces, esta percepción, y luego además se suma la idea de que piensan en sus padres o en sus familiares que tuvieron terribles desenlaces por diabetes, es lo primero que los hace llevar a tener miedo y terror a veces. Y yo llego a mirar en la consulta gente que está realmente obsesionada con la idea de quitar, curar la diabetes, pero yo pienso que esto surge más que nada porque la diabetes les da esta percepción de ser terrible, de ser fatal. Y la verdad es que eso no es cierto. Que por cierto, yo tengo un canal de YouTube donde los invito a que se den una visitada. Ahí tengo mucha información respecto a buscar adaptarse al diagnóstico, porque mientras más aceptemos y aprendamos de nuestra diabetes, es menos probable que esto evolucione a una enfermedad mental. La glucosa alta por sí sola no predispone a la persona a tener trastornos de la conducta o enfermedades mentales. Es verdad que las personas con diabetes pueden llegar a desarrollar más depresión o más trastorno de ansiedad por igual, pero esto tiene que ver con la percepción de esto es terrible para mí y no por sí solo la glucosa alta, no por sí solo la insulina alta o el triglicérido alto, sino más bien es por esta percepción de carga de cuidador. Entonces, el mensaje que me gustaría transmitirles es que si usted está viviendo un trastorno emocional, es decir, está teniendo mucha preocupación, está con ideas obsesivas o tiene compulsión por la comida, viviendo con diabetes, busque atención médica porque me parece que esto es de lo más común, ¿no? Más en sí que una depresión. Creo que así comienzan las cosas, ¿no? Como una preocupación extrema. Y claro, si no se trata, puede llegar a desarrollar depresión y de ahí estas estadísticas, de ahí que es lo que más se mira. Pero ya eso es la punta del iceberg. Yo creo que es importante mirar que la diabetes no es una enfermedad terrible. La diabetes, de hecho, es una oportunidad para mejorar nuestros estilos de vida. Y si la vemos de esa manera, podemos llevarnos mejor con ella y podemos avanzar mejor. ¿Cuáles son los signos o síntomas de advertencia de que mi nivel de azúcar en la sangre es demasiado alto? Es muy común que la persona sienta taquicardia, que sienta mucha hambre, pero sobre todo que sienta mucha sed, que orine mucho y que se sienta muy cansado y que empiece a notar que está perdiendo peso. Cuando una persona ya está perdiendo peso con la glucosa alta, es que ya lleva algunos meses con la glucosa alta o varios días. Y bueno, todos estos síntomas sumados, ¿verdad? Eso es como de lo más común, aunque yo he de decir que cuando una persona llega a esos niveles, ya estamos fallando como profesionales de la salud, porque lo ideal es que la persona detecte a tiempo glucosas altas, es decir, empiecen a revisarse la glucosa sin obsesionarse en casa, aunque se sientan bien, aunque estén bien, no importa si se sienten bien. De hecho,
busquen mantener ese estado de bienestar y como parte de sus costumbres de cuidado, ocasionalmente revisen su glucosa en casa, no solo en ayuno, sino también después de comer, porque de esa manera ustedes van a poder detectar a tiempo. Las glucosas altas, altas, muy altas, son aquellas que dan síntomas y entre más tiempo pase la persona con ellas, las van a normalizar, ya no las van a sentir y es posible que no sientan nada. Hay gente que anda con glucosas altas y podrá decirnos, no, yo no tengo sed, yo no tengo mucha hambre, yo no orino mucho, porque se han acostumbrado a tenerlas así. ¿Es viable que un paciente use medicamentos naturales o tradicionales en lugar de los tratamientos estándares para la diabetes? Es muy viable, solamente con una objeción. No debe ser lo único. El tratamiento de la diabetes es multidisciplinario, es decir, hay que buscar que varios especialistas intervengan en el tratamiento, pero sobre todo requiere de varios pilares, se centra en varios pilares. Yo podría hablar de 5 pilares en el tratamiento de la diabetes, que implica aprender a comer mejor, implica ejercitarse más. Es muy importante como pilar del tratamiento revisar la glucosa con cierta periodicidad, ¿no? Estar mirando la glucosa, lo que conocemos como automonitoreo. Es muy importante que la persona atienda su educación en diabetes, aprenda todo esto que engloba la diabetes y es muy importante también que atienda su área psicológica, que revise su psicología para mirar qué tanto la acepta o qué tanto la rechaza. Estos serían los 5 pilares del tratamiento de la diabetes y como extra, hablaríamos de medicina, de medicación, ¿no? Ya sean fármacos alópatas, lo que dan los médicos, o herbolaria o medicina alternativa. Eso ya sería una cuestión muy personal. Obviamente yo como médico practicante de la alopatía les recomendaría medicina, sobre todo en aquellas personas que tienen falla insulínica, pero también se vale utilizar hierbas, solamente tener la precaución de no sustituir nunca la insulina por alguna hierba o alguna medicina alternativa, porque nada sustituye a la insulina. Es decir, si a usted ya le dijeron que se tiene que inyectar insulina porque no la produce, no sustituye a la insulina con otra hierba u otro fármaco porque no va a funcionar. Entonces, las medicinas alternativas, igual que los fármacos alópatas, son una parte del tratamiento, pero no lo es todo. Mientras ustedes hagan todo lo demás, su tratamiento va a funcionar. Incluso tal vez no necesiten ni medicinas alópatas, ni hierbas, ni alternativas. ¿Qué factores influyen para contraer diabetes tipo 2 y sus complicaciones? En realidad pensemos que la diabetes tipo 2 podemos traerla, digamos, dormida en los genes, como de fábrica, Mm. y eso es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Eso se nos dio en el paquete que nos asignaron al nacer. Pero sí podemos con nuestros hábitos y formas de vivir que ese gen se despierte y se desarrolle y lo podamos mirar. Entonces, básicamente es una vida sedentaria contribuye a que el gen despierte. Una vida donde los alimentos más abundantes sean los carbohidratos, también le suma mucho a este factor. Una vida donde no tengamos precaución de no dormir a nuestras horas, no gestionar el estrés, que son factores que no les damos mucha importancia, pero contribuyen a la aparición de la diabetes. Lo mismo el tabaquismo. Fumar favorece la aparición de la diabetes y de otras tantas enfermedades más, pero yo le diría que esos son los factores de más impacto para que la diabetes aparezca. Y la otra, que es totalmente modificable y que hay que poner atención, es la obesidad. Si estamos presentando sobrepeso o ganancia de peso o una obesidad franca, es importante que revisemos si hay o no diabetes y nos pongamos a trabajar en sanar el metabolismo. No les digo que perder peso necesariamente no es así, pero sí buscar que nuestro metabolismo esté más sano, comamos mejor para que este factor desaparezca.
¿Cómo se puede manejar la diabetes? Para poder decir que la tenemos bien controlada, es importante revisar una vez al año que nuestros ojos estén sanos, cada 6 meses revisar que la boca esté sana, que no haya caries. Es muy importante mantener un estilo de vida saludable, es decir, hacer ejercicio todos los días, evitar pasar mucho tiempo sentados, buscar que nuestra alimentación lleve muchas verduras, sea adecuada, sea suficiente y lleve poquitos carbohidratos. Ir a terapia psicológica, ¿por qué no? Hay que decirlo. Es importante cuidar nuestra salud mental. Dormir bien es parte del tratamiento, por supuesto, pero yo creo que hay que abarcar todas estas áreas, porque habrá alguien que me diga, yo tengo insomnio, yo no puedo dormir bien, entonces hay que visitar una clínica de los trastornos del sueño, a un psiquiatra para que nos ayude a dormir mejor. Lo mismo con el tabaquismo, o sea, necesitamos varias disciplinas que nos ayuden, que contribuyan a que la diabetes esté bien atendida. Pero ojo, es multidisciplinaria. No se enfoquen solo en la comida o solo en el jugo verde o solo en la hierba. Hay que buscar que el tratamiento sea amplio. En caso de que no tengan oportunidad de acceder a todas estas disciplinas, ustedes mismos lleven sus propias bitácoras, adquieran educación en diabetes y eso los va a ayudar a avanzar de una manera más íntegra.